¿verdad? ¿Quiénes somos? Flujos de transmisión de televisión digital, una comparación de la televisión digital versus las analógicas, distintas cadenas de transmisión, distintas topologías de redes, casos de uso y mediciones de cobertura. Brevemente, ¿quiénes somos VGL? VGL es una empresa que lleva 23 años en el mercado. Nosotros integramos distintas tecnologías para los canales de televisión y las empresas de televisión de pago. Estamos 100% enfocados en soluciones de audio y video y contamos con unos departamentos de soporte y postventa más grandes del mercado chileno. Y bueno, algunos objetivos claves de la empresa son socios. Para partir, la televisión digital terrestre, o la TVD, es una tecnología que puede llevar a través de forma abierta, a través de radiofrecuencia que se transmiten a través del aire, imágenes y video y obviamente sonido, mediante una codificación binaria. O sea, lo que pasó a ser algo analógico, que hoy día vemos en los canales VHF, la televisión nacional o local, hoy día con la televisión digital eso se digitaliza y hay varios cambios de prestaciones. Mejor calidad de imagen y sonido, posibilidad de tener más contenidos dentro del mismo canal, o sea, como explicaba en la presentación del consejo, donde antes me cabía una señal, caben una o dos señales en alta definición, más la señal para equipos móviles, interactividad, servicios de información, etc. Dentro de la televisión, el flujo de trabajo digital de una estación de televisión, básicamente, si es analógico o digital, es básicamente el mismo. Parte con una etapa que es de definición de contenido, después viene la generación o captura de los contenidos, que en el fondo es cuando los audiovisualistas salen a la calle o en los estudios y hacen las tomas y producen todo el material que después se va a editar y transmitir a través de distintos medios. Viene la etapa de ingesta, edición y postproducción, que en el fondo es arreglar los contenidos, ponerle mejor audio, distintas gráficas, etc. El almacenamiento, que en el fondo es guardarlo para que sea transmitido, y después viene la transmisión. Y aquí es donde parten las diferencias. En los canales nacionales, ¿verdad? O prácticamente los canales, ya hasta aquí, hasta la transmisión, ya son digitales hace muchos años. O sea, después, más adelante, Ricardo les va a explicar que hay distintos formatos de video que son digitales hace muchos años, 10 años incluso, y lo que se hace actualmente en la televisión analógica, eso se baja de calidad y se inyecta un transmisor analógico, ¿verdad? En la televisión digital, ese mismo material se inyecta, pasa por una cadena de codificación y multiplexación que se llama cabecera digital y va al transmisor. O la otra alternativa es que esa señal de emisión final que sale al aire se entrega a una compañía de televisión de pago, ya sea un IPTV o un servicio de televisión por satélite, etc. Entonces, la televisión digital de libre recepción es una tecnología que nos permite recibir en los televisores, como lo explicaba Hugo, aquellos televisores que tengan el sello TVD, puede recibir las señales sin ninguna otra cosa más que una antena UHF. La recibimos y podemos ver televisión digital con todas las prestaciones del servicio sin necesidad de contratar algo o cómo se va a hacer algo adicional. Si comparamos la televisión analógica versus la televisión digital, esto ya un poquito teórico, después vamos a ir a lo práctico, la calidad de imagen, a medida que nos alejamos de la estación transmisora, vamos acá al caso Santiago, que es más fácil de explicar, todas las antenas transmisoras están en el Cerro San Cristóbal. A medida que nos alejamos, ya sea hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente, la calidad de la imagen se va deteriorando progresivamente. Vamos a seguir viendo mal, cada vez que nos vamos alejando más, pero vamos a seguir viendo. En cambio, la televisión digital, la imagen se recibe perfectamente, pero va a llegar a un punto en el cual vamos a dejar de ver la señal de televisión digital, que en el fondo lo podemos ver acá. A medida que nos alejamos, por ejemplo, en la zona A, podríamos decir que un perímetro, no sé, de 15 kilómetros o 10 kilómetros, se ve la televisión analógica y la televisión digital perfectamente. En la zona B, que ya hay algunas interferencias, pueden ser cerros, edificios de gran altura, etc. Ambas se ven bien, pero ya en zonas más alejadas, por
por ejemplo, 40 kilómetros, 50 kilómetros alejados de una estación transmisora, ya la televisión analógica se va a ver con imperfecciones, fantasmas, nieve, pero puede ser que en ese caso la televisión analógica digital no se vea nada. Entonces también es muy importante poder setear bien la antena receptora. Hay distintas antenas, o sea, los más antiguos, como se dice, ¿se acuerdan que antiguamente todos los techos tenían antenas, ¿verdad? Una antena receptora, hoy día eso casi no se ve en Santiago. De hecho, ya cuando uno sale a sectores rurales, uno vuelve a ver antenas sobre los techos de las casas, básicamente porque se producen están en estas situaciones. Pero los cálculos que se están haciendo para la recepción son para cálculos con antena indoor, pero igual va a haber situaciones en las cuales una antena exterior va a ser necesaria. Pasando a lo que son las cabeceras digitales, básicamente tener una cadena de transmisión simple. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, el servidor o el playlist, como se dice, de los programas que visita un canal, o video base, se inyecta a un equipo que se llama codificador o encoder, ¿verdad? El cual transforma ese video base en un stream de audio y video integrado en formato MPEG-4 o H264, dependiendo del equipo de codificación, y eso ingresa a un multiplex que le va agregando más información, como por ejemplo la modulación, la identificación del canal, o sea, por ejemplo, canal USB, número canal 28, por decir un número, etc. Y eso entra a un modulador, que en el fondo son parámetros técnicos de cómo, por ejemplo, el intervalo guardia, el modo de transmisión, etc. Y eso entra a un amplificador y finalmente entra a la antena que está ubicada en alguna torre. En algunos casos, entre el modulador o el multiplexador y la tapa de amplificación puede haber un enlace fibra o un enlace microondas, ¿verdad? Para poder llevar la señal desde el estudio, que puede estar en algún lugar de la ciudad, hacia el cerro del lugar donde queramos transmitir. Esto es el modelo más simple, donde tenemos una sola cadena de modulación y transmisión. Como explicaba Manuel, el ancho de banda del canal son 6 MHz, que son 32,5 Mbps por segundo, pero dependiendo de las configuraciones de modulación que se definan, ese ancho de banda útil fluctúa entre los 16 y 19 o incluso hasta los 22 Mbps por segundo, lo cual hace que nos quepan dos señales en alta definición, dependiendo del bitrate, obviamente, y más de una señal en definición estándar, más la señal para los equipos móviles o OneSec. Si ya queremos tener algún tipo de redundancia y continuidad operacional, se puede ya pensar en cabeceras redundantes, que en el fondo de servidor entra a dos cabeceras, ¿verdad? Con dos replicados, con dos multiplexadores, y eso entra ya a la etapa de transporte, perdón, hacia acá. ¿Verdad? Acá tenemos replicado un encoder HD, SD y el OneSec, duplicado acá, y eso entra ya a la etapa que va hacia el transmisor, al enlace FIR o al enlace microondas, y va al transmisor. Si falla algún equipo acá, los datos siguen saliendo por la segunda cabecera y sigue siendo al transmisor, con lo cual se garantiza continuidad operacional. ¿Ok? Si vemos una comparación de las topologías, porque básicamente hoy en día cada una de las cosas, o sea, un encoder, un multiplexador, son cajas, distintos equipos o servidores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver ya un equipo un poquito más complejo, en donde, por ejemplo, hay contenidos que se reciben satelitalmente, ¿verdad? Programación que podemos recibir desde fuera del país. Nuestro ruteador con todos los contenidos que se generan localmente el contenido, eso entran a distintos encoders, ¿verdad? Donde cada encoder es una caja física, ¿verdad? Entra el multiplexador, donde se le agrega información como la guía de programación o acceso condicional, si es que aplicara, a un controlador de redundancia, y ahí finalmente se va al transmisor.
¿Cuál es el problema de una topología como esta? Es que en el fondo cada función la cumple un equipo separado, ¿verdad? Con lo cual hay que considerar bastante espacio en los racks del canal, mayor consumo energético. Si hay falla, hay que reemplazar un equipo o repararlo y volverlo a inyectar. Hay más puntos de falla para tener más equipos metidos dentro de la solución. Y lo que está haciendo ya una tendencia entre la industria es mover todo hacia un mundo IP, hacia un mundo mucho más informatizado, donde tenemos servidores que cumplen más de una función. Por ejemplo, hay equipos que con un solo encoder puedes sacar la señal en alta definición, en baja definición y OneSec, ¿verdad? Eso puede ser IP, ¿verdad? Lo cual puede ser mucho más redundante. O sea, hay soluciones donde todo esto está en un solo servidor o dos servidores que son redundantes. Entonces, si hay problema en alguna etapa, automáticamente se hace el switcheo sin que eso afecte también la operación de la señal, que es una tendencia que ya se está dando en distintos proveedores de equipos de transmisión y codificación. En los sistemas de transmisión, básicamente los transmisores, podemos distinguirlos en tres categorías. Baja potencia, que en el fondo son transmisores de 1 watt hasta los 600 watts o 300 watts inclusive, donde hay distintas configuraciones. Por ejemplo, este es un multitransmisor, que es un equipo más o menos de este alto, donde de baja potencia de hasta 5 watts, donde se pueden poner hasta 8 canales en un mismo equipo, ¿verdad? Estos son soluciones de hasta 300 vatios, esta crece hasta 600, todo refrigerado por aire. Después la media potencia va desde los 600 watts hasta los 2,8 kilovatios. Y después la alta potencia son transmisores que parten en los 2 kilos o 1,3 kg hasta 26, 25 kilovatios. Estos ya son equipos refrigerados por líquido, son de mayor potencia, con bastante eficiencia en el consumo energético. Yendo ya un poquito más específico, acá yo estoy hablando de los equipos que nosotros representamos, pero la verdad que hay presentes varios distribuidores de equipos bastante prestigiosos y cada uno con sus características únicas. En el caso de esta serie son equipos, bueno, acá por el tamaño de la pantalla no se ve muy bien, que van desde los 300 hasta los 2,8 kilovatios, enfriados por aire, en un rack, ¿verdad? Es posible poder tener configuraciones multitransmisor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en el caso de esta foto, acá estos dos amplificadores son un canal de 1,2 kilovatios, por ejemplo, canal 25 UHF. Acá podemos tener otro transmisor con el canal 30 y acá con el canal 35, con el cual se puede ser bastante más eficiente la transmisión, es porque, uno, se ahorra espacio. Muchas veces las casetas en los cerros no están pensadas con mucho espacio, sino un espacio justo, con lo cual no necesitamos poner 3 racks para tener 3 transmisores, sino con un rack basta. Acá en esta serie se pueden poner hasta 6 transmisores en un rack. Mayor eficiencia energética, en el fondo del consumo, al incorporarse tecnología como la tecnología Doherty, que voy a explicar un poco más adelante, puede ser más eficiente el consumo. Un transmisor, normalmente su eficiencia anda entre el 20 y 25%. Un transmisor con tecnología Doherty va a un 38 o 42% dependiendo del fabricante. Después tenemos la serie de alta potencia, que es enfriada por líquido. O sea, esta solución se complementa con un sistema de bombas y un intercambiador de calor. Los intercambiadores de calor son como esos splitters que se ven generalmente en los aire acondicionados, en edificios o en oficinas. Lo que hace es bajar la temperatura, porque los amplificadores generan temperatura. Todo viaja, en circuito interno, con lo cual estos equipos son bastante silenciosos. No disipan calor dentro de la caseta, con lo cual también se ahorra un costo importante de aire acondicionado o de climatización. También se pueden hacer configuraciones de multitransmisión sin ningún problema, y esto está pensado para altas potencias, o sea, pensando en ciudades como Santiago, Concepción, Temuco, etc. Acá un pequeño ejemplo de la tecnología Doherty. Básicamente, acá lo que se usa es que entra la señal de radiofrecuencia
y se divide en dos amplificadores. El amplificador principal y un amplificador de pics o picos. En el fondo, lo que hace es que, porque la señal amplificada no es constante, sino fluctúa, y cuando hay pics o picos, se usa el segundo amplificador, que en el fondo está en modo pasivo hasta que lleguen esos pics, y ahí se utiliza este amplificador, con lo cual el consumo energético es más eficiente. Acá en el gráfico, no se alcanza a ver, pero me imagino después las presentaciones van a estar disponibles para que ustedes las descarguen. Un transmisor tradicional anda su eficiencia en el 20 a 25%, y uno con 2 Hz, al usar esta tecnología, permite que la eficiencia sea un 38%. La otra gracia está en este equipo que se puede optar en usar en modo normal o en usar en modo 2 Hz, dependiendo de las necesidades y preferencias del cliente. Otro tema importante son las antenas transmisoras, o sea, los distintos sistemas de antenas que se montan en las torres, ¿verdad? Acá tenemos una antena de ranura o slot, o pilón, dependiendo de cómo lo llaman algunos técnicos, que tiene algunas ventajas, ¿verdad? Se puede definir el tipo de diagrama, si es horizontal, que en el fondo las ondas se propagan horizontalmente, o verticalmente, o en forma elíptica, que es una combinación de ambas. Para que se hagan una idea, en televisión lo más usado es horizontal, en radio es vertical. En el fondo la radio, donde más se escucha es en los automóviles. Entonces, ahí en los automóviles básicamente las antenas están siempre en forma vertical. ¿Okay? En cambio, en televisión usamos antenas abiertas, ¿verdad? La oreja conejo, como se dice normalmente, y eso se usa por decisión horizontal, ¿verdad? O una combinada que es la elíptica, que en el fondo se manda un porcentaje en horizontal, otro porcentaje en vertical, que eso sirve para lugares que tengan, por ejemplo, muchos edificios o lugares con mucha obstrucción por cerros, etc. ¿Cuáles son las desventajas de este tipo de antena? Es que no es banda ancha. ¿Qué significa eso? Que se hace por una frecuencia específica, canal 25 por decir, y no puede ser cambiada a un canal más arriba o más abajo. A lo más un canal hacia arriba, un canal hacia abajo, pero no más que eso. Se usa en diagramas, en montajes laterales, como se puede ver en esta foto, que va a un costado de la torre, o en la parte superior de la torre. En el caso de usar montaje lateral, dependiendo del ángulo de altura de la antena, pueden haber algunos problemas de interferencia, de sombras o interferencias producidas por la misma torre, y el otro problema es que no es reparable. O sea, si hay una falla, hay que cambiar la antena. Después tenemos las antenas tipo panel, que son estos paneles, acá están cubiertos por un radomo plástico, son muy similares a las antenas de celulares, pero su tamaño es más o menos 1 metro. Se puede elegir el patrón de radiación, puede ser horizontal, vertical, circular o elíptica. Es antena de banda ancha, o sea, puedo usar canal 25, después cambiarme al 30, si es que, por ejemplo, alguien tiene un permiso experimental hoy día en el 25, y después cuando postule la concesión y le dan el canal 30, por decir cualquier número, se puede seguir utilizando este tipo de antena sin ningún problema. O también se pueden combinar varios canales, en el caso de un multitransmisor, usando el mismo sistema de antenas sin ningún problema. Es de fácil instalación por medio de herrajes que se adaptan al diseño de la torre y el panel. Es posible reemplazar cualquier antena, o sea, si falla, por ejemplo, ese panel, se puede reemplazar y cambiar sin ningún problema, se puede mandar a reparar y después volver. Y la gran gracia es que permite customizar, o sea, al fondo, parametrizar la antena de acuerdo a las necesidades de cada cliente. Como son movibles los paneles, se pueden ajustar para iluminar más una zona u otra sin ningún tipo de problema. O sea, es bastante flexible este tipo de sistema. Después están otro tipo que son las turnstile, que son bastante similares a las de pilón, tienen la misma ventaja. La diferencia está en que es de banda ancha, o sea, podemos cambiar de frecuencia sin ningún problema. Es de fácil instalación, bueno, en este caso una antena bastante grande que se usa un helicóptero. Generalmente se usan en montaje de torre. Se puede, en la punta de la torre, perdón, también se puede poner lateralmente, pero también pueden haber algunos problemas de sombras
propias de la estructura de la torre. ¿Ok? Después, para los transmisores de baja potencia, se pueden utilizar las antenas tipo Yagi, que son bastante más económicas, ¿verdad? No son antenas caseras, pues la impedancia es otra, pero son bastante similares, son direccionales, o sea, yo apunto, por ejemplo, quiero iluminar este sector, sin ningún problema, hay alto rendimiento y ganancia, dependiendo de la cantidad, de elementos que cuente la antena, y son básicamente usados en sistemas de baja potencia. Vamos a hacer un poquito de agua. Perfecto. Acá vamos a hacer una comparación entre distintas topologías de redes de frecuencia única o CFN y multifrecuencia. Básicamente, viendo el diagrama, podemos tener en una zona, ¿verdad? Que puede ser una ciudad o una zona más grande, por ejemplo, San Fernando, Curicó y Talca, ¿verdad? En la cual hay 3 antenas transmisoras, ¿verdad? Cada una en una frecuencia única, ¿verdad? O podemos tener un sistema en el cual todos los transmisores están en la misma frecuencia, ¿verdad? O podemos ir a un caso más específico, por ejemplo, acá en Santiago, donde tenemos una gran transmisora en el Cerro San Cristóbal, pero hay lugares que tienen problemas, por ejemplo, en Lampa, Quilicura, Calera Tango, que por las obstrucciones de cerro o sector norte de Santiago, Colina, ¿verdad? Por las obstrucciones de los cerros o por la lejanía del transmisor, no tienen buena recepción, entonces se puede usar este tipo de soluciones. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de usar SFN? Es que, bueno, la norma técnica permite el uso de este tipo de soluciones. Se pueden usar transmisores de potencia más baja, ¿verdad? Porque en el fondo puedo combinar varios transmisores para cubrir una zona. Y, ¿verdad? Y el uso del espectro más eficiente porque se usa una sola frecuencia para toda esa zona de cobertura. Hay una mayor eficiencia energética, pero los transmisores generalmente se utilizan de potencia más baja, ya que como se suman los componentes de los diferentes transmisores, se cancelan los ecos, hay menor distorsión dentro de las áreas de sombra, y si hay zonas mal cubiertas se puede usar los gap fillers o rellenadores, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a Santiago, podemos poner un gap filler en Quilicura, por decir una cosa, o en Lampa. ¿Cuáles son las desventajas? Básicamente, que la programación o el BTS, el fondo, lo que se transmite, tiene que ser igual en toda la zona cubierta. O sea, si estamos haciendo, por ejemplo, dentro de la discusión de la ley se planteó, oye, ¿por qué no hacemos SFN a lo largo de todo Chile? ¿Verdad? En el fondo es una alternativa de usar de aquí hasta Puerto Montt SFN, y el problema está en que no se pueden hacer inserciones locales dentro de la red. O sea, por ejemplo, si quiero transmitir un contenido distinto en Talca o en Temuco, con SFN no se puede, porque tiene que ser la misma señal sincronizada mediante GPS a lo largo de toda la red. Si vamos a un caso específico en Santiago, la verdad, no hay inserción local en Quilicura dentro de un canal nacional. Si un transmisor falla, puede haber sincronización o interferencias dentro de la zona de cobertura. Y otro tema que es importante es hacer un balanceo entre cuánto invierto en mi transmisor inicial versus después ir rellenando zonas que estén mal cubiertas con repetidores o gap fillers. Entonces ahí puede ser, ok, voy a gastar menos dinero hoy día para cubrir con transmisores de más baja potencia una zona, pero después puede tener que invertir un montón de plata en ir rellenando zonas de sombra. Entonces esa es una decisión que hay que evaluar al momento de empezar a desplegar una red de televisión digital. ¿Ok? Y obviamente hay costos operacionales, como por ejemplo se requiere un monitoreo constante de la red para ver que no hayan fallas de sincronismo, no hayan fallas en los equipos, etc. Acá les quiero mostrar algunos ejemplos de transmisiones en regiones. Yo participé del 2010 hasta el año pasado en la Subtel y iniciamos, por ejemplo, mientras estaba yo trabajando, algunas transmisiones a lo largo de todo Chile. Y acá les quiero mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo,
Este es un transmisor que se usó para la Universidad Autónoma de Televisión en Temuco, ¿verdad? Acá están los estudios, acá tenemos el enlace microondas, ¿verdad? Más el transmisor, en este caso de 600 watts, los cuales se ponen, bueno, se alcanza a apreciar ahí, se montó la antena, un pilón en la punta de la torre. Acá está el encoder, el multiplexor y el enlace microondas, ¿verdad? De estudio. Y eso envía la señal y cubre bastante bien Temuco y para las casas. Si ya, por ejemplo, la Universidad Autónoma Futuro quiere llegar a lugares más alejados, no sé, llegar a Freire, a Nueva Imperial, va a tener que tener un equipo de mayor potencia para poder llegar a esos lugares. Esto es un ejemplo en IT de Patagonia, en Punta Arenas, ¿verdad? En este caso el transmisor está en el Cerro Mirador, arriba del centro de esquí del Club Andino, ¿verdad? Es un transmisor de menor potencia, de 400 watts. La antena está... No. Acá está, bueno, es de 400 watts, la antena montada lateralmente en la torre, el ángulo de altura en este caso era de 140 grados, porque el fondo Punta Arenas está bastante acotado en la zona urbana, entonces era fácil de irradiar. Bueno, en la foto acá se puede ver, no se alcanza a ver, pero aquí está Punta Arenas más el estrecho de Magallanes. Y la verdad ese equipo está funcionando ya desde el año 2012. Ha tenido, bueno, sin problemas, excepto cuando hay problemas por el viento, que ahí están todos afectados en el cerro, pero la verdad ha funcionado sin problemas y bien. Después tenemos acá un transmisor que está en una primera etapa en Concepción. Este es un transmisor NEC de 300 vatios. Acá podemos ver el transmisor con sus amplificadores y aquí el filtro máscara. En esta foto los encoders y el multiplexor, algunos equipos de estudio. Y ese transmisor actualmente está en el canal TVU. Se migró el 2013 de BioBio a TVU y la verdad está funcionando sin ningún problema. De hecho, en esta ciudad hicimos algunas pruebas con gap fillers, porque Concepción es una ciudad bastante complicada de cubrir. El cerro no es muy alto, hay mucho lomaje dentro de la ciudad intermedio, y hay zonas, como ejemplo, donde está el Estadio Collado, que recientemente se remodeló, y no se veía nada de televisión digital, y con un gap filler se eliminó desde la Universidad de Concepción hasta esta zona y se retransmite la frecuencia en la misma señal sin ningún problema. Acá está, bueno, ya el equipo montado en las instalaciones de TVU. En el caso de Iquique, acá podemos ver las diferencias. Esta la torre, se montó en la torre Canal 13, donde en la parte superior se pueden ver los paneles de Canal 8 VHF, que es la frecuencia con la cual Canal 13 transmite en Iquique, ¿verdad? Y después, acá, ese pedacito blanco, se puede ver la antena UHF, que es bastante más pequeña que un panel de VHF, y el enlace estudio planta, con lo cual hoy día se cubre Iquique y Alto Hospicio sin ningún problema. También transmisores en Osorno, ¿verdad? La diferencia de Osorno, el canal INET de Osorno tiene su oficina en este edificio, en la Torre Bicentenario, está en el último piso, y como es un edificio que está bien ubicado dentro del centro de Osorno y bastante alto, se optó, bueno, no se alcanza a ver ahí, poner al lado de la bandera chilena, al lado de la bandera chilena, una antena también tipo pilón, la verdad, sin impacto visual para los vecinos. Aquí está el equipo transmisor y la verdad se cubre Osorno sin ningún problema. ¿Okay? Estas son instalaciones de Canal 13 en Santiago, ¿verdad? Esto está instalado en el Cerro San Cristóbal, en la caseta de Canal 13. Esto es un transmisor ya de bastante potencia, enfriado por líquido, de este equipo de 16 kilovatios, redundante, o sea, si falla una etapa transmisora, sigue transmitiendo sin ningún problema con menor potencia. Acá están los combinadores, filtros, y en la torre Canal 13, en la parte superior, se instaló un arreglo de paneles. No me acuerdo cuántos paneles, ¿tú te acordás cuántos paneles son? Pero deben ser unos 60 paneles en forma omnidireccional para cubrir bien todo el Gran Santiago. O sea, de hecho, se han hecho mediciones, se ve
al norte hay problemas por la cordillera que hace interferencia en la zona de Colina, Lampa, pero hacia el poniente llega hasta Talagante, hasta el sur, hasta Angostura Paine, incluso hay mediciones a la entrada de Rancagua, que se puede ver la señal de Canal 13 sin ningún problema. Y este equipo está en funcionamiento desde el 2010 sin problema. Un tema importante es verificar cómo se recibe la señal. Por el fondo, se planifica una cobertura, pero después hay que salir a medir para ver cómo realmente se recibe en los hogares. Entonces ahí hay distintas herramientas en el cual hay distintos software, hay desde software gratuito hasta software pagados que usan, por ejemplo, Anatel o la misma subsecretaría, que permiten hacer estas simulaciones, pero se entrega una cobertura teórica. Después, una vez que echamos a andar el equipo, hay que salir a hacer mediciones. ¿Cómo se puede hacer? Hay una tecnología que son los drive test, que en el fondo son instrumentos portátiles que se montan en un auto, una camioneta, se conectan a un computador, se ponen antenas en el techo, ¿verdad? Y con el software tú dices, quiero recibir la frecuencia 24, por decir un ejemplo, ¿verdad? Y se sale a manejar a cierta velocidad, o sea, no se puede manejar a 80 km por hora, sino que salir a 20, 30 km por hora, por la ciudad, viendo las coberturas, y el software automáticamente con el instrumento va guardando los datos, ¿verdad? Y después se pueden visualizar en Google Earth con distintos puntos, ¿verdad?, que demuestran distintos parámetros de recepción. Errores de sincronismo, errores de bitrate, errores de el Merkel, que es el error de cómo la intensidad de señal, etc. Entonces, con eso se puede hacer un análisis. Ya si queremos analizar más en profundidad los detalles, también se puede llevar a una hoja de cálculo, ¿verdad?, y ver dónde efectivamente se está recibiendo bien la señal y dónde hay problemas. Y en base a eso, ir planificando dónde se pueden ir poniendo repetidores o en el caso que sea necesario. Y esto, si lo comparamos a los métodos tradicionales de medición de cobertura, en el cual tiene que salir una empresa o el mismo canal, parar en un lugar de la ciudad, sacar un mástil, levantar una antena, tomar las mediciones, guardar todo el equipo, moverse 1 kilómetro más en cualquier dirección, voy a hacer las mediciones, lo cual toma a veces semanas en tener una foto de cómo es la cobertura en una ciudad. Con esto en un par de días o incluso un par de horas, rápidamente se puede tener una idea de cómo se está recibiendo la señal en la ciudad o en las zonas rurales que queramos cubrir. Esto es lo que yo les quería comentar por el momento. No sé si tienen dudas, consultas. Muchas gracias. Yo creo que las presentaciones van a estar disponibles dentro del portal. Ahí están mis datos de contacto. Y si, dudas, encantado de responderlas. Gonzalo, Sí. ¿Cuál es la importancia o la razón de cambiar de televisión análoga a digital? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se hace esto? ¿Para qué sirve? Bueno, ¿aló? ¿Me escuchan bien? Bueno, básicamente el cambio se hace por varios motivos. O sea, el principal es un mejor uso del espectro, ¿verdad? Hoy en día el desarrollo de la televisión en Chile ha estado limitado a la disponibilidad de espectro. La frecuencia asignada a la televisión análoga van del canal 2 VHF hasta el canal 13. Y la tecnología de la televisión análoga es una tecnología de hace 40, 50 años, con lo cual no se pueden tener, por ejemplo, canales adyacentes. O sea, siempre hay que tener un interespaciado de un canal. Por ejemplo, se usa, dependiendo de la ciudad, se usan números pares o impares, con lo cual yo puedo usar canal 2, 4, 6, 8, 10 o 12, con lo cual se limita a que hay un máximo de 6 o 7 canales por ciudad con televisión. Eso es uno de los motivos, el mayor uso del espectro. Una vez que esté ordenado el espectro en UHF, se pueden tener hasta más de 20 señales por ciudad, el máximo son 30, pero obviamente hay que hacer un reordenamiento del espectro ahí en la banda UHF, usar las protecciones de filtros necesarias, pero permite que en el fondo entren nuevos actores.
otro tema importante es el avance tecnológico. O sea, la tecnología, si comparamos la televisión digital con el audio, la televisión análoga la podríamos asimilar a la radio AM y acá nos estamos pasando a un Blu-ray, o sea, a un compact disc, o sea, es un cambio digital. Y lo que va a ir sucediendo a futuro es que la tecnología va a ir mejorando y va a ir agregando nuevas prestaciones a la televisión. O sea, ya hay tecnologías de compresión de audio y video que permiten que, por ejemplo, la televisión 4K, en el fondo que es 4 veces mejor de lo que hoy día es la televisión digital. Es cosa de tiempo de que estos avances se incorporen a los estándares de televisión y permitan mejorar mucho más la experiencia del televidente. Sí. Hola, buenos días, Gonzalo. Yo soy de Sercom, te quería hacer una consulta. Lo que pasa es que dentro del aspecto que tú hablaste, hay un aspecto bien importante que quizás se está dejando de lado, que nosotros lo hemos ido conociendo ahora que hemos ido aplicando el tema, que es el tema de los filtros de máscara. Tú en la presentación no pusiste nada al respecto. Me gustaría saber qué es lo que tú opinas del uso del filtro de máscara y si existe lo que tú recomiendas, como de cuántos polos son necesarios dependiendo de la potencia, porque la Subtel establece la normativa el uso de polos por cierto porcentaje, o sea, por la potencia. Claro, dependiendo de la potencia, exactamente, se usa filtro de máscara crítica o subcrítica, ¿verdad? Creo que el límite, si no me equivoco, estaban en 100 o 50 vatios. No recuerdo bien el reglamento. Dependiendo de eso, obviamente hay filtros de distintos performance también. Generalmente lo que pasa es que los fabricantes de transmisores incluyen los filtros dentro de su oferta. En el fondo, como el filtro afecta la potencia final del transmisor, van a querer entregar la mejor solución y trabajar con ciertas compañías proveedoras de filtros que no les afecten tanto la performance, pero que cumplan obviamente con las regulaciones que requieren el uso de los filtros. Dentro de los filtros, dependiendo de las potencias, hay filtros de 4 o hasta 8 polos, dependiendo del equipo de transmisor. Acá en Santiago, por ejemplo, hay transmisiones con canales adyacentes con distintas potencias. Por ejemplo, el caso más emblemático es lo que pasa entre el canal 24 al 26. Tú tienes canal 13 con 16 kilovatios, está el canal Ángel de la Iglesia Adventista, en el canal 25 en analógico, y después tiene el canal 26 que transmite con 200 watts de potencia. Y la verdad, ahí el uso de filtro permite que convivan esas tres señales sin ningún problema. El 27 probablemente no está siendo usado porque la red aún no instala su transmisor definitivo, pero es cosa de tiempo que empiece a transmitir. Y la verdad, los filtros en el caso de el mostrador, si no me equivoco, era de 4 dipolos. No voy a decir 4 o 6, por la potencia que es pequeñita. Pero la gracia está en que filtra y no afecta a las transmisiones con espuria, no afecta a sus vecinos. Y la verdad, los resultados han sido bastante buenos. Hace un par de años la red también estuvo transmitiendo con 200 watts acá en Santiago y la verdad, hasta el momento no hay ningún problema. Tengo una presentación de filtro, pero la verdad es bastante técnica y por la audiencia no la quise hacer porque en el fondo hay distintas configuraciones de estrella, en serie, etcétera. Pero yo creo que es algo que podríamos discutirlo, yo creo, más en detalle. Daniel. Gonzalo, yo quería contestar también lo que mencionó el caballero, qué diferencia hay entre televisión analógica y televisión digital, porque hay que hacer el cambio. Siempre me ha sorprendido que se deja de lado bastante la interactividad. ¿Sí? Es uno de los parámetros, yo creo, más importantes del cambio. El middleware Jinga, que fue una exigencia de Brasil cuando hizo la modificación de la norma ISDBT. Y bueno, Subtel va a hacer ahora un curso, entiendo, del día del 14 de agosto al respecto, pero en general hay bastante poca información y quizás tú, que yo sé que lo viste en Brasil funcionando, Sí.
lo encontramos en 2010 en la SET. Entonces, no sé, a lo mejor tú podrías explicar un poquito más de qué se trata, por favor. Sí, perfecto. Bueno, el middleware, el Jinga, básicamente, porque en el fondo, una de las gracias de televisión digital es que permite transmitir datos, ¿verdad? Datos como, por ejemplo, yo estoy viendo un programa y puedo ver, por ejemplo, información del tráfico, del clima, información, consultar distintos servicios. Por ejemplo, en Brasil había un servicio del equivalente al INP, acá en Chile, no acuerdo el nombre del servicio, en el cual, por ejemplo, en la transmisión de repente aparecía un círculo rojo que indicaba interactividad. Entonces, con los botones de colores del control remoto, tú pinchabas la opción y podías ver, por ejemplo, en el caso de este servicio similar al INP, ver las fechas de pago de las pensiones, ¿verdad? ¿Cuál es la gracia de eso? Es que, en el fondo, tú puedes llegar con servicios adicionales a lugares donde hoy día no hay cobertura de Internet, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Hoy quiero ver las fechas de pago de las pensiones, nos metemos a inp.cl, donde me queda la sucursal más cercana, se consulta en Internet, o voy a un telecentro, o en el teléfono, etc. Yo digo, efectivamente son servicios de valor agregado, pero ahí hay un par de barreras que romper primero, que uno es el escepticismo de los propios canales de televisión, que en el fondo es decir, ok, tengo este servicio, pero ¿cómo complementan a los contenidos que actualmente emite el programa? O sea, en el fondo, quizás algunos canales lo ven como competencia, o sea, en el fondo, oye, si les pongo servicios que finalmente lo llenen a Internet, capaz que se me vayan a Internet y no me sigan viendo como canal, que en el fondo es un temor que es legítimo y que tienen muchos de los canales, no solo en Chile, sino también en Brasil. En Japón hay un sistema muy parecido, que es el DTMB, que en el fondo también es bastante similar, pero la gracia, hay una limitante, es que esta interactividad es de un sentido, o sea, es desde el emisor hacia el televidente. Ya si el televidente quiere interactuar, por ejemplo, oye, pongo la sucursal del INP, pero si yo quisiera, oye, quiero consultar mi cartola de beneficios o de pago pensiones, ya requiere una conexión a Internet. Entonces, al tener la conexión a Internet, ya las posibilidades son muchas más. Y eso es algo que en general la industria a nivel mundial no las prueba mucho. En Europa hay un estándar que se llama HbbTV, que es un modelo híbrido entre broadcast y broadband o Internet, lo cual está recién partiendo. O sea, para ser sincero, Jinga hace 5 años era la alternativa de interactividad. Hoy día hay bastantes más. O sea, y hemos visto cómo los videos a través de Internet, ya sea YouTube, Netflix, etcétera, han ido tomando terreno muy fuerte acá en Chile en los últimos 3 años. O sea, ayer revisamos con un cliente cuáles son los portales Internet más consumidos, más visitados en el país. Lugar número 1, Google. Segundo lugar, YouTube. Después venía en lugar 15 un par de portales de radio. 13, Netflix. Y el primer canal recién aparecía en lugar 40 y algo, casi 50. Entonces hay un desafío bastante importante, o sea, de cómo adaptarse. Y bueno, Jinga puede ser una alternativa, como pueden haber muchas más. O sea, lo que falta es, y que bueno que la Subtel haga un nuevo curso, es que los canales se empapen de esta tecnología y aprendan, y en el fondo empiecen a llegar a sus televidentes de nueva forma. Eso. Y después cerramos acá con... Sí, Gonzalo, acá. Ya. Hola. Quería preguntarte cómo ustedes en BGL se adaptan a, por ejemplo, los nuevos tipos de concesiones de baja cobertura o comunitarias, y si ustedes tienen servicios, si sus servicios se adaptan para esas necesidades, o si tienen contemplado cómo llegar a este público, o si apuntan a estos eventuales... Perfecto. Sí, mira, lo que estamos haciendo como BGL, o que nosotros, bueno, muchos conocerán BGL y dicen, no, son marcas carísimas, a veces inaccesibles para algunos clientes, y estamos en lo que es la transmisión viendo acuerdos con distintos fabricantes para poder llegar con esa necesidad. Porque para ser honesto, si le digamos
el mundo del transmisor a los autos, a todos nos encantaría tener un Mercedes-Benz, pero no lo podemos pagar. Entonces estamos buscando soluciones buenas y eficientes que permitan llegar a equipos de, por ejemplo, las radios, de los canales comunitarios que obviamente no tienen los recursos de un canal nacional y que en el fondo se adaptan a las necesidades. También estamos explorando distintas fuentes de financiamiento para poder apoyarlo. Entonces eso es algo que estamos adaptando a la oferta y prontamente queremos conversar con ellos, con ustedes. Bien, mi nombre es Jorge Cisterna de Conadeco. Dado el avance científico y las aplicaciones tecnológicas que está teniendo, ¿cómo tú ves cuáles son las tendencias que están planteadas hacia adelante y cuáles son los desafíos de que los nuevos contextos tecnológicos del futuro plantean a la política pública? La política pública acá en estos temas ha venido reaccionando tardíamente. Por lo tanto, yo creo que es importante poner sobre el tapete los desafíos que están planteados y cuáles son los riesgos que están planteados en la política pública. Perfecto. Bueno, dentro de la... hacer una contextualización. Si vamos al mercado televisivo, ¿verdad? Hoy el mercado televisivo es básicamente privado. O sea, tenemos un canal público, pero que básicamente opera como un privado más, ¿verdad? Porque en el fondo tiene la misma exigencia de financiamiento que un canal de un privado. Entonces, dentro de la industria, bueno, para nadie es asombroso ver lo que está sucediendo en los últimos tiempos con los canales. O sea, la industria en sí está perdiendo bastante dinero. Es una industria que se va a ajustar inevitablemente. Uno, porque los costos de producción de los contenidos hoy día están bastante altos. Hay nuevos medios que pueden ser interpretados como nuevas oportunidades, como son los medios a través de Internet, que la verdad se consumen bastante. Entonces ahí va a ir un ajuste importante. Y creo que dentro de la política pública lo que está haciendo USTV es ir en el enfoque correcto de ir a suplir una oferta que hoy día no está siendo satisfecha por los privados. En el fondo, que es una televisión educativa, una educación cultural, que permite darle más alternativa al televidente. O sea, yo, el proyecto de USTV, una vez que se vayan avanzando en el tiempo, va a ser bastante interesante y va a dar una alternativa a los consumidores. ¿Qué es lo que yo personalmente pienso que va a pasar al futuro? Es que va a haber una mayor preponderancia de quizás, o no preponderancia, sino complementación de distintas plataformas. Digo, estamos, sobre todo lo que viene por Internet, digo, estamos en una época equivalente a la que fue el nacimiento de televisión respecto a la radio. O sea, en esa época todos decían, oye, con la televisión la radio va a morir. 60 años después, la radio sigue vigente y se adaptó. O sea, hay otros nichos, otros formatos, ya las familias ya no se reúnen a escuchar radio como se escuchaba antiguamente, los teleteatros, sino que son servicios más informativos o de entretención, dependiendo del gusto del radio escucha. Pero la radio está ahí y cumple su rol. Yo creo que lo mismo va a pasar con la televisión. Se va a adaptar sus contenidos, pero va a estar ahí. O sea, a mí no me extrañaría que, por ejemplo, el Mundial de 2022, que no se sabe si es en Qatar o dónde, no me extrañaría que se transmita a través de YouTube. Yo creo que puede ser perfectamente factible. Pero los canales van a tener que adaptarse a esas nuevas realidades y complementarse. Eso. Y yo la política pública con USTV yo va enfocada en la forma correcta. Gabriela Martínez, gracias. Gabriela Martínez, directora de Comunicaciones de la Universidad de Santiago y directora de la radio. Al escucharte, Gonzalo, empiezo a inquietarme y sobre todo al escuchar también las consultas de los participantes, porque veo que aquí hay mucha gente experta y yo voy a hablar de la absoluta ignorancia y de la preocupación que tengo respecto de lo que tú respondías recién de unos famosos instrumentos que al parecer no lo teníamos contemplado quienes estamos viendo el tema de la televisión digital. Tú señalaste que existían unos filtros. Yo hasta el momento sabía que necesitábamos, para poder operar
estoy hablando acá en Santiago por lo menos, necesitamos, ¿no es cierto?, tener la torre que la tenemos, luego necesitamos un encoder y después necesitaríamos esta antena transmisora. Pero aparece este filtro que a mí me da la impresión que pareciera ser de capital importancia para poder ofrecer un producto con la calidad HD que todos van a esperar. Ese producto, el filtro, se requiere de manera sustantiva, uno lo puede desechar. Te hago esta pregunta porque el día de mañana, cuando tengamos que hacer los presupuestos, tenemos que incorporar todos esos elementos que pareciera ser que van en la letra chica. Entonces, por favor, acláranos a todos quienes tenemos esta inquietud, sobre todo a nivel de Santiago. Y otra consulta, está la torre, ¿verdad? La tenemos nosotros, tenemos ahí la transmisión de la frecuencia FM de nuestra radio universitaria. Ahí vamos a poner nuestra antena transmisora para la televisión digital y también, al parecer, vamos a tener que compartir ese espacio con la UTEM. ¿Eso va a ser factible desde el punto de vista de lo que deduzco que al parecer se podría interferir la imagen? Ya, perfecto. Vamos respondiendo por parte. Bueno, el filtro es parte obviamente de la cadena de transmisión. Generalmente, como explicaba, está incluido dentro de los transmisores. Los fabricantes de transmisores distintas siempre tienen considerado el filtro. Para que se hagan una idea, el filtro representa alrededor de un 5 no más de un 5% del valor del transmisor dentro de la solución total. Y la función principal del filtro es, que en el fondo, es evitar de que se hagan interferencias en los canales vecinos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si transmiten el canal 35, que no moleste ni el 36 ni el 34. ¿Ok? Entonces, es algo que, por ejemplo, nosotros dentro de los presupuestos siempre consideramos los filtros máscara. La salvedad que hay que hacer es que en el fondo el filtro se hace específicamente para la frecuencia, 35 por ejemplo. Se pueden llevar, por ejemplo, si el permiso experimental dice 35 y después cuando postulen a la concesión les cambian la frecuencia, lo más probable es que, o sea, no lo más probable, hay que ajustar el filtro. Dependiendo de cuán lejos esté la frecuencia del filtro y la concesión, el canal que finalmente se otorgue, quizás puede que incluso haya que cambiarlo. Hay que ver ahí un momento de que se tengan los números de frecuencia definitivos. Pero la función principal es no molestar a los canales vecinos. ¿Ok? Y resolviendo a la otra parte de tu pregunta, que en el caso de una compartición de señal, dentro de la frecuencia 35, ¿verdad? Que en el fondo eso tiene un ancho banda de 6 MHz, que en el fondo permite llevar 2 señales en alta definición. ¿Ok? Si, por ejemplo, en la señal número 1 va la USACH y en la señal número 2 va la UTEM u otro medio, no hay ningún tipo de interferencia porque es la misma señal, ¿verdad? La única diferencia va a estar al momento de hacer zapping con el número virtual, es que uno va a ver 35.1 USACH, 35.2 UTEM o el que fuese. Ahí, en términos técnicos, no hay ninguna interferencia ni nada, y técnicamente es posible. De hecho, hoy día la Universidad de Magallanes comparte infraestructura con el canal ITV en Patagonia, el 25.1 está ITV y el 25.2 está funcionando un MAC TV sin ningún problema ya hace un par de años. ¿Qué es lo que puede hacer? Obviamente cuando uno comparte la torre con otro servicio, obviamente es tomar todos los resguardos necesarios para no producir interferencias con los vecinos. Con la radio hay que ver ahí, obviamente, los enlaces, en qué frecuencia están, si pueden haber algún tipo de interferencia, pero eso se puede solucionar con filtros a la entrada o a la salida sin ningún problema. O sea, ahí ya al momento de entrar el detalle de ingeniería, del proyecto de ingeniería específico, se ven esos puntos.